alegres al Señor. Servid con regocijo a Dios y venid con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra, reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Canta alegres al Señor, servid con regocijo a Dios y venid con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra, reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos y Él nuestro Señor. Conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, su habitación está en Sión. Gloria
Levanten las manos, oh siervos del Rey. Levanten las manos, sí, sí. Levanten las manos, sí, sí. Ahora canta con gozo al Dios de Israel. Ahora canta con gozo, oh siervos del Rey. Cantemos con gozo, sí, sí. Cantemos con gozo, sí, sí. Ahora aplaude con gozo al Dios de Israel. Ahora aplaude con gozo, oh siervos del Rey. Aplaude con gozo, sí, sí. Aplaude con gozo, sí, sí. Dancemos con gozo al Dios de Israel. Dancemos con gozo, oh siervos del Rey. Dancemos con gozo, sí, sí. Dancemos con gozo, sí, sí. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Oh mi Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, poder, poderoso Dios, poderoso Rey. Nada es imposible para ti, Señor. Mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere exaltarte. Quiero servirte con toda mi alma. Quiero servirte con todo mi ser.
Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. Como el ciervo que anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. ¿Quién vive? Y a su nombre. Mucho mejor. Vamos a ir al libro de Mateo 6:44. Mateo 6, versículo 44. Jesús es fiel. Mateo 13, verso 44. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Acá Jesús nos hace dos simbologías de lo que es el reino de los cielos. En una de ellas dice que es semejante a un tesoro escondido que un hombre halló en un campo y después fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquel campo. Y después nos hace otra simbología que dice que es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando consigue una perla hermosa, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Esa es la simbología que hace Jesucristo al reino de los cielos, al cual nosotros nos hemos acercado desde el día que nos convertimos al Señor. Cada cual ha de tener su testimonio. Yo tengo el mío. Cada quien ha de tener el suyo. Antes de conocer al Señor, estimábamos otras cosas como sublimes, como metas. Teníamos nuestros proyectos, nuestros planes, que según lo que habíamos aprendido tradicionalmente era lo que valía la pena, pues. Trabajábamos por algo que según el mundo era lo que valía la pena. Cuando nosotros nos vamos al libro de Juan, en su capítulo 6, en el verso 25, acá vemos Juan 6, 25. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Él es fiel. ¿Estamos allí? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad,
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Acá vemos, todos recuerdan esta situación cuando Jesús hizo un milagro que satisfajo a mucha gente. Dice que habían 5,000 personas y Él proveyó para esas personas. Y después aquellas personas buscaban a Jesús, pero Jesús les dijo que lo buscaban era porque Él le había dado de comer y porque se habían saciado. Y Jesús les hace una amonestación y le dice que trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es bueno entender esto porque es precisamente lo que estamos hablando. Ellos buscaban las cosas terrenales, buscaban. A veces vemos tristemente en las personas que tienen la esperanza en algo que van a recibir, en algo que van a hacer. Ignoran que eso perece, porque es lo que está diciendo Jesús. Eso perece. Y tienen su confianza en cosas que, bueno, está bien, esperas aquello. Pero Jesús dice que eso perece. Eso ya se va a acabar, así como las otras cosas se acaban. Hoy para ti algo es valioso, cuando lo tienes pierde ese valor porque ya pierde las ganas de buscarlo, de anhelarlo hasta que lo tienes. Eso se va porque son cosas que perecen. Con el uso se desgastan, no vale la pena. Y hay personas que tienen su confianza en cositas, en un dinero que van a recibir, en algo que van a hacer, ignorando que eso hasta ese tiempo es duradero, porque eso perece. Pero Jesús acá nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a aquello que nosotros conseguimos y vemos todo aquello que tenía valor para nosotros y lo dejamos por obtener aquello. Qué bendición lo que es el reino de los cielos. Por eso dije hace un momento que cada quien tiene su testimonio. Yo recuerdo cuando llegué al Señor, cuando conocí al Señor, yo tenía otros proyectos, tenía otra visión de vida. Esperaba hacer otras cosas, estaba lleno de metas que cuando conocí a Jesucristo, todas aquellas metas las reuní y las dejé allá con tal obtener a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me permitió ver este reino que tiene mucho más valor que cualquier cosa. Es como esa perla que aquel hombre mercader que hace mercadería lo consigue y vende todo por obtenerla, Cuando vamos detrás del Señor, dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 12, dice el apóstol a los hebreos de la siguiente manera: Dios es bueno y es maravilloso. Hay que aprender, hay que crecer cada día, crecer. Vemos que a veces están las oposiciones en muchas áreas y es porque hay mucho desconocimiento. Hay desconocimiento y cuando hay desconocimiento la oposición parece ser algo que no se puede sobrepasar. Pero cuando tenemos el conocimiento, la oposición deja de ser oposición. Porque ya tenemos el conocimiento para superar aquello. Vean lo del sonido la semana pasada. Y a medida de que se presentan esas cosas, uno busca de entender y ya después que uno comprende, supera uno esas áreas. Y ahí uno va poco a poco con el Señor. Dice ahí el apóstol a los hebreos, en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira esto. Corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué carrera?
¿Qué carrera? La carrera del reino, aquella carrera por obtener las cosas de arriba, las cosas que no perecen, las cosas que permanecen eternamente. Esa es nuestra carrera. Y notemos que el primero que corrió esa carrera, según el apóstol a los Hebreos, fue Cristo Jesús. Y dice que Él tenía un gozo delante. Cuando yo miro la cruz de Cristo, tengo que entender, según lo que dice el apóstol a los Hebreos, que Él no le importó ir allí, porque tenía por delante un gozo, algo más grande, y por eso menospreció la cruz. O sea, dijo, ¿qué me cuesta pasar por esto? Porque tengo aquello que es más grande. ¿Se ve? Es como aquel mercader que dice, no, pero voy a perder algunas. No, véndelo todo y compra esa perla, porque es mucho mejor. Es mucho mejor. Lo que Dios nos ofrece es mucho mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. Jesús dice, eso perece, busca lo que a vida eterna permanece. Y si algo yo quiero tener es algo que permanece. Qué malo cuando tenemos cosas que se desvanecen. Cosas que se desvanecen. Es malo porque tienes que volver a ocuparte en obtenerlas. Pero cuando tú tienes algo que permanece, tú sabes que eso está allí. Y eso está allí. Es permanente. Es permanente. Por eso es bueno meter el corazón, la mirada y poner la visión en las cosas del Señor. Porque sabemos que allí todo permanece. Y no solamente, según el apóstol a los Hebreos, Jesús hizo aquello. Porque nos dice allí en Hebreos 11, en el versículo 24, en el nombre de Cristo Jesús, así dice la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Amén. ¡Qué bendición! Notemos esto. Acá podemos explicar con un poquito más a fondo lo que hacemos por las cosas de Dios. Acá vemos que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto no es cualquier cosa lo que nos está diciendo allí el apóstol a los Hebreos. Primero entendamos que fue Moisés después hecho grande, o sea, cuando maduró. Si vamos a Hechos 7, vemos que Esteban nos explica que tenía 40 años, ya Moisés, cuando hizo aquello. O sea que 40 años duró Moisés disfrutando las cosas de Egipto. Pero cuando llegó a ese tiempo, él rehusó seguir en esas cosas y menospreció todos esos deleites del pecado. Cuando habla de deleite del pecado, habla de todas esas cosas que nos ofrece este mundo que está sumergido en el pecado. Él despreció aquello con tal de pasar por el vituperio de Cristo, porque tenía por mejor riqueza ese vituperio. Recordemos lo que dice Pablo, que si padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. El vituperio de Cristo no es cualquier cosa. Hay algunos que no entienden aquello. Cuando Dios nos llama a padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seramos glorificados. Las cosas de Dios vienen en Dios, no en lo que a nosotros nos parece. ¿Sí? Cuando Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, Moisés desecha todas las cosas del mundo. Yo recuerdo en una ocasión, nuestro Señor Jesucristo hablaba a los escribas y fariseos sobre la codicia y ellos se burlaban. Y se burlaban, ¿por qué? Porque ellos eran avariciosos. Y ciertamente no toda persona entiende esto que hizo Moisés. Esto que hizo Moisés no es cualquier cosa. Alguien del mundo diría, sí, va a dejar de disfrutar todo esto. Sí, eso hizo Moisés, porque tenía por más excelente a Dios. Y así somos los creyentes. Así somos. Pudiésemos estar haciendo algo que para el mundo parece de gran valor, pero no lo estamos haciendo no porque no queramos, no porque no podamos,
porque no queremos. ¿Se ve? No porque no podamos, sino porque no queremos. Porque preferimos antes de estar allá, estar aquí con Cristo. Y esa es la diferencia. Porque hemos escogido servir a Cristo. O sea, nosotros los creyentes no somos personas que estamos como esa gente que estaba buscando allí a Jesús porque comieron pan y se saciaron. O sea, buscando a Jesús, ¿por qué le puede dar Jesús? Buscando a Jesús para que Jesús le solucione las cosas. Y está bien, porque muchas veces vamos a Cristo en el momento más difícil. Muchas veces Dios tiene que utilizar las situaciones más adversas para podernos llevar inclinados debajo de sus pies. Eso está bien. Pero malo está que después que pruebas a Dios, como esa gente, lo buscaban por lo que Dios le podía dar. Ya probaste. Y Jesús le estaba diciendo, de cierto les digo que no me buscan porque vieron las señales. O sea, ellos no vieron las señales. Eso tan glorioso que hizo Jesús allí en su vida, ellos no lo pudieron ver. ¿Quién podía saciar a tanta gente sin pan? Con unas canastillas, saciar a tal multitud. Había una señal poderosa allí en medio de ellos, pero ellos no lo podían mirar. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de lo que se les dio y no pendientes de lo que Dios puede dar. Y este es el caso de algunos que no entienden que Jesús puede darte algo mejor que lo que tú estás esperando. Mucho mejor. Es como aquel que le dan dos opciones. Mira, te voy a pagar con tu trabajo. Te ofrezco dos maneras de pago. Una, te voy a dar $1.000.000 por tu trabajo. Dos, te voy a enseñar cómo producir el $1.000.000. Y aquella persona con mucha sabiduría dijo, yo quiero aprender a producir el $1.000.000. ¿Se ve? Porque si a ti te dan el $1.000.000, cuando se te acabe, tú vas a necesitar otra vez aquello. Pero si tú aprendes a producir aquello, cuando a ti te falte, tú lo vas a producir. ¿Se ve la diferencia? Porque Dios nos enseña a nosotros a estar en las situaciones, a aprender a vivir delante de Él, a confiar, a hacer las cosas delante de Él, a agradarlo, a poner nuestra vida en sus manos. Él nos enseña, porque con eso somos bendecidos. Pero si Dios nos suple la situación, simplemente más adelante viene otra situación. Recordemos las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Yo no sé si usted prefiere que Dios le quite la aflicción del momento o si prefiere que Dios le enseñe a vencer el mundo. Yo no sé usted, pero yo prefiero aprender a vencer el mundo. Y esto de vencer el mundo es saber estar en cada situación y superarla, ir adelante. Porque a veces los problemas nos sumergen y nos tienen allí encerrados que no podemos ir ni hacer nada. ¿Por qué? Porque el problema es más fuerte que nosotros. Pero cuando Dios nos enseña a solucionar los problemas, los solucionamos y vendrá otro y los solucionaremos. Y no habrá problema que no solucionemos. Hay una diferencia. Yo prefiero aprender a ver las señales a quedarme con una señal. No, porque señales hay muchas. Y son cosas que Dios nos enseña. Qué bueno cuando entendemos lo precioso que Dios trae a nuestra vida, porque eso es lo que nos está enseñando el apóstol a los hebreos. Moisés rehusó todas estas deleites del pecado por Cristo. Por Cristo. Y esto es impresionante porque cuando Moisés rehúsa aquello, él estaba rehusando por fe, porque él sabía que Cristo venía, no sabía que iba a venir tan tardío de acuerdo a su época, pero él por fe pensaba que venía en su época. ¿Se ve? Y son cuestiones, porque Dios le había enseñado la fe. Y él prefirió desechar todas estas cosas por Cristo. ¿Cuál es nuestro testimonio delante del Señor? ¿Cómo nos podemos parar delante de Él? ¿Qué podemos decirle al Señor? ¿Qué podemos decirle? O sea, ¿qué hay en nuestra vida
que glorifique a Dios, que diga, mira Señor, yo pude estar haciendo aquello, pero yo prefiero servirte en esto. Señor, yo pudiera estar haciendo aquello allá, pero yo prefiero estar haciendo esto para ti. Señor, yo perdí de hacer aquello por ti. ¿Cuántos podemos en realidad decirle al Señor, mira Señor, yo vi tu reino y yo dejé tantas cosas con tal de obtener esto, que eres tú, porque lo tengo como mayor riqueza? ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Cuántos podemos hacer eso? Si vamos al libro de Juan, en su capítulo 4, Juan 4, vamos a leerlo exactamente en el versículo 31 para leer el contexto. ¿Estamos allí? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, pero ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá vemos que está acá en el tiempo, cuando el Señor, después de hablar con la samaritana, los discípulos lo veían que él no había comido y se preocupaban. ¿Por qué? Porque es importante para la persona comer, ¿cierto? Para mantenerse. Ellos con sus ojos terrenales estaban preocupados porque el maestro, Rabí, no había comido. Y Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Ellos, centrados en su mente terrenal, ¿quién le habrá traído de comer al maestro? ¿Alguien le habrá traído algo? Jesús le dijo claramente, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Qué bendición esto que Jesús nos enseña acá. Jesús nos enseña que para él era aún más importante que comer, hacer la voluntad de Dios. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto no es cualquier cosa. Porque él tenía por mayor gozo esa cruz que cualquier cosa. ¿Quién puede desear una cruz? Jesús veía las consecuencias de la cruz. Entre esas consecuencias que trajo esa cruz, yo puedo estar hoy acá hablando de la palabra del Señor. Yo soy una consecuencia de la cruz. Yo soy una consecuencia de Jesucristo en esa cruz. Porque Él hizo esa obra mirando ese gozo. ¿Cuántas personas Él libra del infierno? Día a día, Cristo Jesús. Día a día. Personas que son capaces de entender el sacrificio que Él hizo. Jesús murió no para que tú sigas en las cosas que antes estabas, perdiendo el tiempo como muchos andan por allí. No, Jesús no quiere que tú andes así. Jesús quiere que tú entiendas que la vida no consiste en lo que tú puedas tener. La vida no consiste en la abundancia de los bienes. En eso no consiste la vida. No consiste la vida. Y Pablo dice en el libro de los Romanos, en su versículo 14, en el versículo 17, Romanos 14, 17, ¿estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Días atrás hablábamos de la persona esta que tenía 64 años y mató a, creo que más de 60 personas, ¿no? Si no me equivoco. Y más de 500 heridos allá en Las Vegas. Empezó a dispararle. Y cuando nos ponemos a informarnos del hecho, nos damos cuenta que era un multimillonario.
multimillonario. Imagínate, un multimillonario se montó en una azotea y empezó a matar gente. La abundancia de los bienes no es la vida, hermano. No es la vida. Dice Salomón que cuando los bienes aumentan, aumentan los que lo poseen. Aumentan, o sea, los bienes lo que hacen es traer codicia y más codicia. ¿Cómo atraen al ser humano? Por los ojos. Por los ojos. Así atraen al ser humano para que codicien las cosas. Esta persona era multimillonario, lo tenía todo como el mundo enseña. El que es multimillonario ya no le hace falta más nada. Qué gran error. Obviamente algo le faltaba para hacer aquello, ¿cierto? Algo le faltaba. ¿Cómo terminó su vida ahí muerto? Algo le faltaba. ¿Por qué? Porque esto perece, dice Jesús. Esto perece. Jesús dice en Juan 14. Juan 14. ¿Estamos allí? El versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si algo ama al ser humano, es vivir. Es vivir. Aún las personas más duras, en los momentos de la muerte, se ponen chiquiticos. Porque el ser humano nació para vivir. Para vivir. Pero Jesús nos está dando una enseñanza distinta y nos está diciendo, yo soy la vida. Alguien pudiera decir, bueno, yo nací, estoy vivo. ¿Cómo es que tú eres la vida? Porque realmente la vida que trae gozo, que trae paz, que trae felicidad, está en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Yo soy la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. En el Salmo 119, dice el salmista de la siguiente manera. Vamos a ir al 119, 13. 119, 12. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Acá vemos al salmista, cómo habla de que él se regocijará en tus testimonios. Dice él, me regocijaré en tus testimonios. Dice en el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Porque cuando hemos probado bienes materiales y hemos tenido cosas, y después hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús, nos damos cuenta que nos gozamos más en las cosas de Cristo que en las cosas del mundo. ¿Por qué nos gozamos más en las cosas de Cristo? ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos da en realidad la vida. Es la palabra la que nos lleva en realidad a vivir. Es la palabra. Es esa palabra la que nos puede dar a nosotros esa lucidez para entender las cosas. ¿Cuántas veces nos vemos por allí personas que tienen problemas pequeños, problemas tontos, y los vemos
tan enrollado en su problema allí, tan enrollado, que no saben ni a qué hacer, con un problema tonto. Estoy preocupado por esto, no sé qué hacer con esto. Cuando el creyente tiene esa habilidad de gozarse y deleitarse en los testimonios de Dios. ¿Por qué me gozaré? ¿Por qué me gocé más en tus testimonios que en las riquezas? Porque cuando vino el problema, yo hice como David, medité en tus obras antiguas. Cuando vino la situación adversa, yo hice como David, medité en tus promesas antiguas. Y allí me quedé, allí me zambullí. Y vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Qué bendición poder hablar de esto. Qué bendición poder hablar que Dios obra en nuestra vida. Eso es una bendición. Somos enseñados por el Dios vivo. ¿Por qué? Porque tenemos por más excelente las riquezas de Cristo. Y es una diferencia, hermano. Una diferencia que necesitamos hacer cada día. Porque ¿cuál es la lucha del creyente? Jesús ora en Juan 17. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo, Padre. Guárdalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ora Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque la lucha del creyente está precisamente en el mundo. Porque el creyente no es alguien que apareció de otro planeta. No, nosotros estamos en el mundo. Y tradicionalmente hemos aprendido las cosas del mundo como los demás. Pero Jesús nos ha extraído de allí para llevarnos ¿a qué? A su reino. Su reino no es un estado físico, algo que uno pueda ver, ya lo leímos. No es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú ves un creyente y tú ves un incrédulo, ambos están en el mundo. Ambos trabajan, ambos comen, ambos buscan las cosas del mundo. Pero el creyente, cuando tiene el problema, no vive como el que está en el mundo. El que está en el mundo, el problema se lo come. ¿Por qué? Porque su confianza es lo que puede hacer para solucionar ese problema. El creyente está confiado. ¿Por qué? Porque sabe que su confianza está en Dios. Y esa es la diferencia. Allí está la diferencia. Era lo que Jesús quería enseñar a esta gente. Pero no entendían, como muchos no entienden. Por muchas veces que tú le hables, no entienden porque su mirada está en lo terrenal, en lo que pueden mirar, en lo que tienen delante de los ojos. Esa es su mirada. Y hoy día el mundo está así. El mundo está así. Está llevado por grupos, pero por la codicia. Hoy día es impresionante cómo grupos toman y llevan a multitudes por la codicia, por los ojos. El Señor dice por medio del profeta Oseas: mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo también te desecharé del sacerdocio. Esto es importante, porque cuando Dios envía la palabra lleva algo en sí, que es la libertad de la persona que la recibe. Y cuando nosotros no recibimos la palabra, Dios nos desecha. Notemos que cuando Jesús manda a sus apóstoles a predicar, les dice: mire, donde los reciban, su paz reposará sobre esa casa. Su bendición estará sobre esa casa. Pero donde no los reciban, aún el pie de sus sandalias, ustedes sacúdanlo en señal contra esa casa. De cierto les digo que será más tolerable el castigo para las ciudades pecadoras que para esa casa. Es tremendo lo que Jesús enseña. ¿Por qué? Porque lo que Él envía es lo mejor del asunto. Lo que Él envía es lo más excelso que el ser humano puede alcanzar a imaginar. Cuando Dios envía su palabra a nosotros, eso es lo más grande que nosotros podemos obtener en nuestra vida, la palabra del Señor.
La palabra del Señor da vida. Hubo una ocasión donde Jesús estaba haciendo sanidades con sus discípulos y fue un hombre que tenía cierta posición en el ejército romano y envía a Jesús a decir: Señor, ven a mi casa que tengo mi siervo enfermo. Pero cuando el Señor se enrumba a ir hacia allá, Él envía a otros soldados y les dice: no vayas a mi casa. No vayas a mi casa porque no soy digno de que tú entres en mi casa. Qué corazón el de ese siervo, humilde. Y le dijo: Señor, yo también como tú soy un hombre con autoridad. Haciendo una alegoría de lo que era Jesús en el mundo espiritual. Y él le dice: Señor, yo tengo soldados y yo le digo a mi siervo: ve y va, haz esto y lo hace. Tú solo di la palabra y yo sé que pasará, le dijo Jesús. Le dijo el siervo a Jesús que su Señor le había mandado a decir. Impresionante, porque la palabra tiene el poder de Dios. Cuando Dios da una palabra, allí hay bastante para el creyente. Porque dice Pablo a los romanos que el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Para aquel que cree, es poder de Dios para el creyente. No es poder de Dios para cualquiera. Porque vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino y reposó sobre algunos y hablaron cosas extraordinarias y el Espíritu Santo se manifestó. Pero había otro sector allí mismo que no lo recibieron y se burlaban de ellos y decían que estaban borrachos. ¿Por qué? En un hecho tan extraordinario habían dos tipos de tierra. Porque las promesas de Dios son para el creyente, esté donde esté. Dios dice: recogeré mi pueblo de los cuatro extremos de la tierra. El creyente, esté donde esté, ese es el que Dios ama, el que le cree a Él. Dice el apóstol a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está allí y que le va a premiar por haberle buscado, por haberle creído. ¿Creído a qué, hermano? ¿Creído a qué? A su palabra. A su palabra. Cuando el creyente escucha la palabra, sabe que es algo precioso lo que está escuchando. Cuando el creyente ve el mensaje y lo entiende, es porque hay un espíritu glorioso que se ha regocijado de que él le cree. No lo entiende porque tiene la facultad para entenderlo. No. Porque dice que Pablo llegó a una región llamada Filipos y estaba cierta mujer que vendía púrpura. Y entonces esta mujer, cuando Pablo empezó a disertar el discurso, el Espíritu Santo le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque si tú le crees las palabras de Dios, Dios te las revela y te abre el corazón. Pero si no, solo un discurso has escuchado. Tu razonamiento allí delante de Dios simplemente te va a hacer vano, porque no puedes razonar las cosas de arriba. Las cosas de arriba solo se razonan con el Espíritu Santo. Necesitamos fe. Necesitamos fe. Y eso es precisamente lo que hace este mercader. Cuando ve esa perla preciosa, él deja todo por esa perla. Vaya decisión que uno toma en su vida cristiana. Decidir dejar todo por Cristo no es cualquier decisión, pero es nuestra fe la que nos lleva a tomar esa decisión. Y cuando tomamos la decisión, Cristo va con nosotros. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. La diferencia no es que, tomé una decisión y qué bueno. No, la diferencia es que ahora es Cristo contigo. Esa es la diferencia. Porque el creyente, si alguna diferencia tiene, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice Pedro, primera de Pedro, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. En el capítulo 2, primera de Pedro 2, mira lo que dice el apóstol Pedro en su versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Pero para ustedes, pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¡Qué bendición! Cuando hablamos esto, pedimos al Señor que todos crean a la palabra. Amén. Porque no queremos que nadie tropiece con Jesucristo, porque el que tropieza con Cristo es desmenuzado. No hay algo más duro para una criatura en este mundo que tener como enemigo a Dios. Es algo que no se puede ni mencionar, pues, la magnitud que está en contra nuestra cuando es así. Pero dice allí la palabra que es una piedra preciosa que Dios puso allí como fundamento. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero mira lo que dice. El Espíritu Santo viene diciendo que esta palabra es preciosa. Es preciosa. No está diciéndote, mira, yo quiero enseñarte que es preciosa. Él te está haciendo una afirmación. Es preciosa. Esta piedra es preciosa. Y después dice, para los que creen, esa piedra es preciosa. ¿Se ve? Porque el creyente es el que sabe que esa piedra es preciosa. Pero los que no creen tropiezan con esa piedra porque no saben que es preciosa. No entienden que es Cristo Jesús la razón de ser de cada criatura en este mundo. El mundo no entiende que es Cristo Jesús la razón del que estén acá en esta vida. Nota lo que dice allí el Espíritu Santo, siendo desobedientes a la palabra, a lo cual también fueron destinados. O sea, Dios los destinó a ser desobedientes a Él. Es impresionante, porque Dios dice que todas las almas Él las ha forjado. Las armas, Él ha forjado la arma de destrucción y la arma de bendición. Todas son de Él. Él las forjó. Son de Él, dice el Señor. Mías son. Pero dice al creyente, ninguna arma contra ti prosperará. Te levantarás en juicio contra todo aquel que venga a difamar tu nombre. Es impresionante lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es simplemente el saber que Él es precioso. Que Él es precioso. Y ese saber viene en nuestra fe. En nuestra fe, que se proyecta cuando creemos a su palabra. Nota que el salmista allí está diciendo que él se gozó más en sus testimonios. El salmista más adelante dice que los testimonios de Dios son más dulces que la miel. Son más dulces que la miel. David dice, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Impresionante lo que dice David. ¿Por qué? David deja claro, para mí tú eres precioso, Señor. Para mí tú eres precioso. Y esa es la diferencia. Porque la herencia de los siervos del Señor es la palabra. La palabra. Dice el Génesis que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Y dijo Dios, dice el apóstol a los hebreos, que por esa palabra subsiste, que aquello que no se veía hizo lo que vemos. Esa es la palabra que Dios pone en nuestras vidas y pone en nuestras bocas para edificarnos, para bendecirnos, para proveernos, para llevarnos por un camino más espléndido. Porque dice Salomón, hablando de aquel que pone su mirada en las cosas del mundo, dice Salomón,
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Es impresionante, hermano, porque a veces se comienza a tener prosperidad terrenal y pensamos que estamos siendo bendecidos e ignoramos que la bendición no es la prosperidad terrenal. No lo es, ya lo expliqué con este mercenario que era multimillonario, mató esa cantidad de personas. O sea, no está allí la bendición de Dios. La bendición de Dios está en tu vida, porque dice Salomón que es mejor vivir en una esquina en el terrado y con un poco pan que vivir en una casa llena de provisiones con una mujer contenciosa. ¿Por qué? Porque cuando no hay paz, puedes tener lo que sea, no vales ni medio. Puedes tener lo que sea, pero si no tienes paz, no eres nada. ¿Qué no diera el hombre por tener paz y tranquilidad? Vemos un hombre llamado Nabal. Nabal estaba esquilando las ovejas y estaba contento, tomando, disfrutando y esto. Y llegó este hombre David y le dice: envía provisión a mis hombres, porque cuando tus hombres estaban esquilando por allá, yo los guardaba, yo los protegía. Pero este hombre, como estaba en su deleite, tenía su tono, su toque. Ya el alcohol había llegado a niveles que él creía que estaba, porque yo he tomado, ¿no? Yo antes de conocer a Cristo tomaba, y cuando uno está tomando uno cree que se la sabe toda, ¿no? Después el alcohol pasa y, uy, ¿qué pasó? Así estaba este hombre. Y llegó y dijo palabras que no tenía que decir contra David. Cuando fueron a David y le contaron, David dijo: de cierto te digo que hoy no le quedará ni una oveja a ese hombre. Destruiremos todo. La mujer de este hombre era muy sabia y fue a encontrarse con David. Y le dijo: perdona a este hombre. Perdona lo que es como su nombre, perverso. Y llegó David y decidió perdonarle. Pero este hombre, después que se le pasó todo y en la mañana su esposa le contó lo que pasó con David, le dio un infarto y se murió, se quedó muerto. Pero él estaba deleitándose. Sí, vemos esto. Él lo tenía todo. ¿Qué necesitaba él? Materialmente nada, lo tenía todo. Pero ya al día siguiente no estaba. Vemos también un hombre que dice: tengo muchas riquezas. ¿Qué haré con tantas? Haré granero más grande y le diré a mi alma: gózate por muchos días porque tienes mucha riqueza. Y Dios le dijo: ¿qué vas a hacer con eso? Hoy te vas. Son cosas que el creyente entiende. El creyente sabe, porque sabe que en Cristo Jesús lo que tiene, nadie se lo quita. El creyente sabe que lo que Cristo Jesús ofrece no es algo perecedero. El creyente sabe que lo que Cristo Jesús da, lo da para siempre. Porque Él vino y se entregó una vez y para siempre, para que los que creen en Él vivan para siempre. Esa es la obra de Cristo Jesús. Y eso lo sabe el creyente. ¿Quién es el creyente? El que escucha el mensaje y lo cree. Ese es el creyente. Ahí hay una diferencia. Jesús tenía muchos discípulos, pero hubo un tiempo en el cual muchos de ellos se apartaron y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a pronunciarse en relación al mensaje y empezó a profundizar y a aclarar que tenían que dar vidas correctas delante de Él, que tenían que engranar con el mensaje, que tenían que estar de acuerdo con Él. Y empezó Jesús a profundizar, y allí esos carnales no podían entender las cosas del Espíritu. No podían entender, y por eso muchos ya dejaron de andar con Jesús.
Pero hubieron algunos que quedaron y Jesús mirándolo les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? La respuesta de ellos fue, no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida. El creyente sabe que Jesús es precioso. Por eso el creyente deja todo por Jesús. Si algo los romanos no entendían en la época de la iglesia primitiva, era porque ellos perseguían a los cristianos y los mataban, y aún matándolos, ellos preferían morir que negar a Jesús. Ellos no podían entender aquello. Como si ellos tenían como deleite todas las cosas terrenales y el tener un equipo, un carro y ponerle volumen y esto, y eso era el disfrute y lo máximo. Entonces ellos no podían entender cómo aquellas personas de una manera inocente servían al pueblo, andaban por allí tranquilamente, sin muchas atracciones según ellos. Y cuando ellos los perseguían y querían que negaran a ese Jesús, ellos no lo negaban por nada, daban su vida por reconocer a ese hombre. No podían entenderlo, porque allí lo que está es la fe, hermano, la fe. Porque esta gente tenía por más precioso a Cristo Jesús. Y el creyente lo sabe. ¿Por qué el creyente lo sabe? Porque Cristo obra en nuestras vidas. Cristo obra en nuestras vidas. Porque yo en los 11 años que tengo sirviendo al Señor, yo me siento a hablar con cualquiera y lo que voy a contar es testimonio tras testimonio de cómo Jesús ha obrado en mi vida. Y así es cada creyente. Se sienta y habla de cómo Jesús ha obrado en sus vidas. Aquel Dios excelso que no podemos ver, pero obra en nuestras vidas. Nos provee, nos ayuda, nos guarda, nos da paz, seguridad, tranquilidad, gozo. Cosas que no las vas a comprar con nada. No se pueden alcanzar sino en Cristo Jesús. No se pueden alcanzar, jamás. Si no, Cristo no hubiese venido. Jesús vino para que tuviésemos vida. Porque Él sabía que el hombre sin Él estaba muerto. Dios lo expulsó del huerto porque pecó. Entonces Dios tuvo que venir a buscar lo que se había perdido, a darnos vida en Jesús. En Jesús. Qué bendición cuando entendemos que esa vida está en la palabra. En este mensaje que yo te predico hoy, allí hay vida. Solo por fe Jesús nos da vida. Cuando le creemos y lo reconocemos, que solo Él es el que puede darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas personas, cuántos testimonios no hemos visto de gente que han estado con Cristo en un tiempo y se han apartado y han terminado mal? ¿Por qué? Porque no entendieron que la vida estaba en Cristo. Y no entendieron que Dios dice, más vale es no conocerme que habiéndome conocido, apartarse del santo mandamiento que les ha sido dado. Y alguien diría, bueno, pero es que yo puedo vivir sin... ¿Tú puedes vivir sin Dios? Claro que sí. ¿Tú quieres vivir sin Dios? Vive. ¿Qué tiempo vivirás? Solo Dios lo sabe. Pero te voy a decir algo. Es mejor vivir con Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivimos con Dios, las cosas de Dios están a nuestra disposición. Dice Pablo que aún Cristo es de nosotros. ¡Qué bendición! Aún Cristo es de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó por nosotros. ¡Qué bendición! Cuando entendemos que Dios nos da las cosas por el simple hecho de creerle. De creerle. Desde que puso al primer hombre en el huerto, le dijo, no comas de ese árbol. Y mira lo desobediente que somos los seres humanos. Él le dijo, de todo árbol puedes comer, mas de ese no comerás. Y es impresionante que esté allí en el huerto el árbol de la vida. El Génesis no nos explica cómo era ese árbol, pero el Apocalipsis nos lo detalla como algo espléndido. Me imagino que Adán miró ese árbol, pero prefirieron ellos comer de aquel árbol que no les era dado comer. Porque el hombre es desobediente por naturaleza. Qué bendición cuando entendemos que nuestra provisión y todo lo que necesitamos para tener una vida acá está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Y eso es precisamente
lo que podemos entender cuando vemos esa perla. Cuando vemos esa perla, tomamos la decisión de desechar todo aquello porque miramos. Yo cuando me convertí a Cristo, yo miré con sabiduría y yo dije, ¿qué me ha producido esto? Nada. ¿Qué me ha producido esto? Nada. ¿Qué me ha producido esto? Nada. Y pude decir, acá veo algo mejor. Y qué bendición, hermano, entender esto. Es una bendición. ¿Por qué? Porque empezamos en realidad a vivir. Y Dios empieza a trazar nuestro camino. A trazarlo. ¿Cuántas personas no terminan entendiendo cuando han desgastado toda su vida? Y se ven, hay madres solas que tú las ves y ya tienen 60 y andan como locas buscando un novio. Quieren casarse. Y no entendieron en el tiempo anterior que estaban desgastando su vida tratando de hacer un estatus, de tener cosas. Y cuando se dieron cuenta, no hice nada con mi vida. Y ahora están desesperadas porque les queda poco tiempo. Porque no saben ni cuánto tiempo les queda. Porque no entendieron que la vida no estaba en aquellos que buscaban. No, si hago esto, vendo más. Si hago esto, me va a ir mejor. Si hago esto, mentira. Mentira. Si crees en Jesús, te va a ir mejor. Si crees en Jesús, vas a vivir. Si crees en Jesús, va a haber bendición. Es así. Por eso es que hay muchos por allí haciendo cosas que ni siquiera convienen. Y terminan robando, estafando, haciendo cosas chimbas por obtener las cosas. Porque no les basta ya, porque normalmente no lo consiguen, porque no vas a conseguir lo que tu alma desea en las cosas del mundo. Dice Salomón que el ojo no se sacia de ver. Si tú tienes algo hoy y eso era lo que deseabas, después mañana vas a desear algo mejor. Y mañana algo mejor, porque siempre va a haber algo mejor. Siempre. Y tu ojo siempre va a buscar más allá. ¿Y sabes qué? Como dijo Salomón. Este hombre Salomón era un hombre tan rico que aún en las películas que hacen de Hollywood, en esas películas hacen que eran riquezas extraordinarias que la gente buscaba esos tesoros. Los buscaba. Y este hombre era tan rico y él escribe en su libro de Eclesiastés que todo es vanidad. Él escribe que él probó todos los deleites y cada vez que probaba algo que él no había probado, se daba cuenta de que, vanidad y aflicción de espíritu. O sea, no hay algo más. Dios puso un duro trabajo delante de todos los hombres para que el hombre no halle después de esto más nada, sino solo a Dios. Para que el hombre palpe y busque a Dios. Y esa es la diferencia. Dios nos puso acá para que nosotros le busquemos, porque acá nunca va a haber algo bueno para nosotros. Nunca lo va a haber. Ponte a pensar, medita en aquello que has logrado hasta hoy. Medita. Y te darás cuenta que eso que lograste, ahora vas a querer algo mejor que eso. Mejor que eso, porque eso es lo que te enseña el mundo. Eso es lo que te enseña el mundo. Porque vemos personas hoy día que tienen riquezas acumuladas, que tienen generaciones y generaciones aseguradas para vivir sin trabajar. Y todavía esas personas desean más riquezas. Dice Salomón de esas personas que al rico la abundancia no le deja dormir, pero a su amado Dios le dará el sueño. A su amado Dios le dará el sueño. ¿Cuántas personas no están por allí? No he dormido nada porque tengo este problema. Pero el que es de Dios tiene el problema. ¿Y sabes qué? Ronca toda la noche con su problema. ¿Por qué? Porque Dios le da el sueño. Porque nuestra confianza es Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Porque esa perla para nosotros es más preciosa. Y al ser más preciosa, Dios nos
cuida, Dios nos guarda, Dios nos provee, Dios nos protege. ¿Por qué? Porque es la fe lo que agrada a Dios. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.